vamos a tener como datos, ¿sí? Variables continuas. Fíjense que aquí en nuestro cuadro donde se ubican los datos podemos observar que nuestra información está en decimales, ¿sí? Entonces, para poder trabajar sobre estos datos en decimales, vamos a crear una tabla, un cuadro de frecuencia, pero vamos a utilizar intervalos. Estos intervalos nos van a permitir a nosotros desarrollar de una manera más cómoda todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro cuadro de frecuencias, y así podremos calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a comenzar. En este caso, pues un dato muy importante es el número de elementos que constituyen nuestro cuadro. Lo tenemos acá, 18. Y para poder construir los intervalos vamos a desarrollar estas fórmulas que tenemos acá. Son muy sencillas. En primer lugar vamos a buscar el rango. El rango lo necesitamos ya para calcular lo que es la amplitud de clase. Y para calcular el rango vamos a buscar el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos. Verificando, pues vemos que acá tenemos un valor que posiblemente sea el mínimo, y si seguimos buscando, pues entre todos los que tenemos acá, entre todos nuestros datos, nos damos cuenta que nuestro valor mínimo entre todos los que están ubicados en nuestro cuadro es de 1.1. Vamos a colocar aquí 1.1. Luego vemos que el valor máximo, es decir, el número más alto que nosotros tenemos en nuestro ejercicio es el 5,8, y ubicamos acá nuestros 5,8. Ya tenemos valor máximo y valor mínimo. Vamos a resaltarlos para no olvidar que estos corresponden a los valores máximo y mínimo. ¿Qué hacemos? Calculamos el rango. Muy sencillo. Aplicamos una fórmula en Excel que implica que a este valor máximo 5,8 le vamos a restar el valor mínimo, y aquí nos da un resultado de 4,7. Fíjense que este resultado de 4,7 lo vamos a llevar a 5, lo vamos a aproximar a 5, y ya tenemos nuestro rango. Fíjense, muy sencillo. Ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio desarrollada. Muy sencillito, ya tenemos el rango. Ahora vamos al siguiente. El siguiente no es complicado. Vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? En este caso la regla de Sturgers. Es muy sencillo. Aquí les tengo pues una información de cómo formulamos en Excel, pero vamos a hacerlo directamente para que ustedes vean que no tiene mayor complicación. Entonces lo primero es escoger esta celda donde vamos a colocar los intervalos. Vamos a trabajar con nuestro número de datos. Fíjense que ya lo tenemos acá. Y ahora sencillamente lo que hacemos es ubicamos nuestra celda de trabajo. Nos vamos a las fórmulas. Ya aquí tengo pues logaritmo. Fíjense que de una vez lo tengo acá en mis funciones. Le doy a aceptar. Me pide el número. Yo me ubico, ¿sí? Yo me ubico sobre mi valor de la cantidad de datos de mi cuadro de valores, fíjense, y le doy a aceptar. Fíjense que todavía no tengo la fórmula completa, aquí me falta algo. Me voy a venir acá a mi barra de fórmula y le voy a decir que esto es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, ¿sí? En este caso, de nuestro número de datos que ya lo tenemos acá calculado. Y fíjense, le doy enter y automáticamente él me coloca el número de intervalos. Fíjense que es muy parecido al rango. Le voy a dar acá 5, ya tengo mi valor de intervalo, y pues ya tengo el segundo dato que nos hacía falta a nosotros para seguir desarrollando pues nuestro ejercicio. Es muy sencillo de calcular.
si lo estamos haciendo utilizando pues una hoja de papel, en este caso no estamos haciendo el trabajo en Excel, pues ¿qué vamos a hacer para calcular nuestro número de intervalos? Pues con una calculadora científica vamos a efectuar la misma operación. Vamos a decir que el resultado para el número de intervalos va a ser 1 más 3.322 por, fíjense, el logaritmo, y él automáticamente ya me toma por definición que el logaritmo de base 10 de 18. Colocamos 18, cerramos acá y le damos igual. Fíjense, automáticamente pues nos da el mismo resultado que tenemos acá. Lo que hacemos nosotros es redondearlo a 5. Fíjense que no es complicado, estamos utilizando una calculadora científica para que nos dé el resultado que tenemos acá. Igual ya lo habíamos formulado, si lo estamos trabajando en Excel, lo habíamos colocado aquí en nuestro espacio para la fórmula, en nuestra barra de fórmulas. Y ahora simplemente vamos a calcular la amplitud de la clase. Fíjense que ya aquí tenemos una fórmula también muy sencilla que nos dice que la amplitud de la clase es el rango entre el número de intervalos. Entonces vamos a calcular entonces esa amplitud de clase. Muy sencillo, nuevamente, pues vamos a llevar a cabo la operación. No tiene o no reviste mayor dificultad. Y vamos a hacer una fórmula muy sencilla, nuevamente en Excel, que nos dice que el rango va a ser 5, ¿sí? Que es nuestro rango entre nuestro número de intervalos. Y nos va a dar, pues rápidamente, pues nos damos cuenta que nos da 1. Y esa sería la amplitud. Fíjense que no es para nada complicado. Ya teniendo la amplitud, pues nosotros vamos a comenzar a trabajar con nuestros posibles intervalos. Para eso vamos a calcular, vamos a borrar esta información de acá, vamos a calcular los múltiplos de 1. ¿Por qué? Porque ese fue el resultado que nos dio la amplitud. De acuerdo a estos múltiplos de 1 que tenemos acá, pues nosotros vamos a poder encontrar cuál es el límite inferior y el límite superior de nuestros intervalos. Muy sencillo, es una fórmula básica, es multiplicar 1 por pues cada uno de los múltiplos correspondientes. Es muy sencillito, de por sí esto no tenemos que tomarnos mucha molestia para resolverlo. Y aquí ya tenemos nuestros múltiplos y vamos a buscar cuál es el límite inferior y cuál es nuestro límite superior. Muy sencillo, buscamos nuestro dato más pequeño, tenemos que es 1.1, lo que quiere decir que nuestro límite inferior lo vamos a ubicar acá, ¿sí? No lo ubicamos acá porque no tenemos números entre 0 y 1, pero sí tenemos números que inician desde 1. Vamos a colocar acá que este que tenemos acá es nuestro límite inferior. Ahora vamos a buscar el límite superior. ¿Cuál es nuestro dato más alto? 5,8. Entonces no podemos utilizar el 2, el 3, el 4 o hasta el mismo 5, porque pues nuestro número es 5,8, que implica que está más cerca de 6 que de otro. Por tanto, pues nuestro límite inferior y nuestro límite superior van a estar delimitados acá entre el 1 y el 6. Pues ya sabemos que el 6 va a ser nuestro límite superior. Y ya con esta información podemos comenzar a desarrollar nuestros intervalos. Entonces comenzamos sabiendo que nuestro primer número va a ser 1, fíjense, muy sencillo. Vamos a abrir este intervalo desde 1, fíjense, con un corchete cerrando, en este caso, todos los números antes de 1, pero vamos a incluir el 1. Le sumamos la amplitud, 1 más 1, por supuesto nos va a dar 2, pero aquí dejamos abierto el intervalo. Quiere decir que vamos a buscar los números de 1 hasta casi 2, sin tomar en cuenta el número 2. Abrimos el siguiente intervalo, este va a iniciar en 2, sumamos 1 de la amplitud, 2 más 1 nos da 3, dejamos abierto acá este intervalo
quiere decir que buscamos los números desde 2 hasta casi 3 sin incluir el 3. Y vamos configurando, fíjense, muy sencillo, todo lo que son nuestros intervalos. Aquí es desde el 3 hasta casi llegar al 4 sin tomar en cuenta el 4. Aquí es el 4 hasta el 5, por supuesto sin tomar el 5. Y por último tenemos el 5. Y aquí sí vamos a cerrar en el 6. Es decir, aquí sí cerramos nuestro corchete. Quiere decir que aquí tenemos nuestros 5 intervalos. Muy sencillo. Ahora, ¿qué sigue? Calcular el punto medio o las marcas de clase. Esto es también una operación muy básica que nos dice a nosotros que sumemos, ¿sí?, límite inferior más límite superior de cada intervalo y lo dividimos entre 2. Entonces, muy sencillo, 1 más 2, sabemos que nos da 3, eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar 1.5. Hacemos lo mismo con el siguiente. 2 más 3 nos da 5 y esto dividido entre 2 sabemos que nos da 2.5. Vamos a la siguiente. 3 más 4 nos da 7 y eso lo dividimos entre 2, nos da un 3.5. 4 más 5 nos da 9, este 9 lo dividimos entre 2, eso nos da 4.5. Y la última, 5 más 6, eso nos da 11 dividido entre 2, nos da un 5.5. Ya tenemos entonces nuestras marcas de clase. Muy sencillito. Hacemos la suma de cada uno de los valores del intervalo, 1 más 2 en este caso, y lo dividimos entre 2. Muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues todo lo que ya sabemos relacionado con nuestra tabla de frecuencias. Muy sencillito también. Y aquí pues vamos a buscar ahora la cantidad de datos que está ubicado entre 1 y casi 2 sin incluir al 2. Vamos a nuestra información. Entonces aquí tenemos uno de los datos, dos datos, fíjense, en la primera columna, que corresponden a ese intervalo de 1 hasta casi 2. Vamos a señalarlos con un color específico. Vamos a la siguiente. Aquí observamos que no tenemos ningún dato. Y en la que sigue solo conseguimos un dato que corresponda a ese intervalo. Entonces vamos a nuestra frecuencia absoluta y colocamos el número 3. Vamos al siguiente, que nos dice que vamos a buscar todos los datos que están ubicados entre el 2 y casi 3. 2 y casi 3. Vemos que tenemos uno acá. Vamos a señalarlo con un color. Buscamos en la siguiente columna. Aquí encontramos uno solo. Y en la columna, en la tercera columna, conseguimos 3 datos que se adecúan a lo que nos solicitan. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos la cantidad de datos, en este caso, aquí. Vamos a buscar ahora todos los que están entre el 3 y casi 4, sin tomar en cuenta el número 4. Vemos que acá tenemos 1, señalémoslo. Aquí tenemos 1 y 2. Y en el último, pues en la última columna no tenemos ninguno. Podríamos verificar. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 datos que vamos a colocar aquí. Nos quedan todavía 2 intervalos. Vamos a buscar todos los datos entre el 4 y casi el 5. Vamos a ver acá. Aquí tenemos 1. Vamos a colocarle su color distintivo. Aquí tenemos otro, fíjense. Y en la última tenemos otro. En total tenemos 3 datos que corresponden a ese penúltimo intervalo. Y en el último intervalo, entre 5 y 6, es decir, aquí si incluimos, si tuviéramos el 6, pues nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Fíjense que ya tenemos la primera parte de nuestro cuadro de frecuencias, en este caso la frecuencia absoluta. Vamos a sumarle acá, ¿sí? Vamos a hacer la sumatoria para verificar que realmente
pues encontramos los datos correspondientes. Sí, efectivamente 18 datos, y el número de datos que tenemos en nuestro cuadro es de 18. Hasta acá pues ya tenemos adelantado mucho del trabajo. Vamos a la frecuencia acumulada absoluta. Muy sencillo. Nuevamente tomamos el primer dato, que es 3, y luego de manera diagonal vamos a ir sumando los datos siguientes. Entonces 3, vamos a sumarle 5, nos da 8. A 8 le vamos a sumar 3, eso nos da 11. A 11 le sumamos 3, eso nos daría a nosotros 14. Y tomamos el último dato, 14, sumado con 4, y nos da 18. Verificamos que la suma, ¿sí?, acumulada de nuestros datos es igual al número de datos totales que estamos trabajando en nuestra tabla de frecuencias y en los datos que nos corresponde analizar. Vamos con la frecuencia relativa. En este caso es también muy sencillo. Recordemos que la frecuencia relativa es tomar cada uno de los datos de la frecuencia absoluta y dividirlo entre el número total de datos. Muy sencillo. 3 entre 18, 5 entre 18, 3 entre 18, 3 entre 18 y 4 entre 18. Entonces comencemos con el primero. Podemos hacerlo con una fórmula acá en Excel muy sencilla, que diga que este resultado va a ser igual a 3, ¿sí?, en este caso el primer dato que tenemos acá, entre la cantidad total de datos, 18. Fijamos ese dato para que se repita en todas las fórmulas y le damos Enter. Vamos a disminuir la cantidad de decimales para que nos queden solo 2. ¿Ven? Ya tenemos formulado, fíjense, tenemos la fórmula. Simplemente, ¿qué hacemos en Excel? Lo arrastramos. Y ahí tenemos todos los datos calculados de la frecuencia relativa. Vamos a hacer la sumatoria y verifiquemos que nos dé como resultado 1. Efectivamente, tenemos 1 como resultado. Fíjense que es muy sencillo. Si lo estamos haciendo en una libreta o en papel, pues simplemente utilizamos nuestra calculadora y hacemos la división de cada uno de los datos. Tomamos 3 y lo dividimos entre 18. Eso nos da el resultado 0.16, y fíjense, es igual al que tenemos acá. Lo que hacemos es redondearlo a 0,17. Vamos a hacer este mismo ejercicio con cada uno de los datos. 5 entre 18, 3 entre 18, y así. Fíjense que aquí ya tenemos los resultados porque lo estamos haciendo en Excel, y eso nos permite formular y pues nos facilita un poco el trabajo. Vamos a calcular ya la última columna que corresponde a este ejercicio, y es la frecuencia relativa acumulada. Muy sencillo también, es tomar el primer dato, en este caso 0,17, fíjense, lo coloco acá, y vamos a hacer lo mismo que hicimos para calcular la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a sumar este primer dato en diagonal con el siguiente de la frecuencia relativa. Vamos a hacer una fórmula acá en Excel que nos diga que sumamos este dato con el siguiente y le damos Enter. Una vez que ya hemos formulado, pues simplemente le vamos a dar acá, arrastramos la fórmula, y fíjense que el resultado final debe ser 1. Y ya teniendo este resultado, pues lo que hacemos nosotros es terminar con nuestro ejercicio y ya calculamos la tabla de frecuencia, ¿sí?, tomando en este caso datos del tipo variable continua. Nuevamente, pues es muy sencillo, no reviste mayor dificultad, solo es seguir con mucho cuidado cada uno de los pasos para nosotros poder desarrollar el ejercicio. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.